El día de hoy, el interventor de FEGUA, el licenciado Rafael Rothman, llega a una citación que le hace el diputado del Congreso de la República, Amílcar Pop. Veamos la siguiente nota. El día de hoy los diputados al Congreso de la República, Amílcar Pop y Carlos Herrera, realizaron una citación al actual interventor de FEGUA, licenciado Rafael Rothman, a la Contraloría General de Cuentas, a la Procuraduría General de la Nación, para tocar temas puntuales de los recursos, situación legal y proyectos de FEGUA. Entre los principales temas se trató el laudo, la recuperación de las vías férreas, el contrato de usufructo con Ferrovías y la situación actual de los accionistas privados de FEGUA. Además, la auditoría que actualmente se está realizando en dicha institución. Sobre este tema, el licenciado Rothman, interventor de FEGUA, nos comenta. Creo que una de las primeras acciones que me pidió el presidente Alejandro Maldonado fue regularizar, ordenar, transparentar y gestionar con las instituciones Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público para ordenar Ferrocarriles de Guatemala. En el tema del laudo que pesaba sobre FEGUA, el licenciado Rothman nos indicó qué sucede actualmente con este tema. Estudiamos hoy con la Procuraduría General de la Nación, con la Contraloría General de Cuentas, el señor diputado Amílcar Pop, el diputado Carlos Herrera, la situación del contrato 402, la situación del laudo arbitral que fue emitido en el año 2013 y para que el Estado de Guatemala tuviera control sobre Ferrovías, la propuesta que hizo la Procuraduría General de la Nación en días anteriores cuando los visité con la doctora Villagrán, Procuradora General de la Nación, el licenciado Calderón presentó la propuesta que había que crear una junta de accionistas, convocar a una asamblea de accionistas y crear una junta directiva donde el Estado tenga representación. ¿Esto qué quiere decir? Que Ferrovías es una empresa privada, es una empresa mercantil, pero si creamos una junta directiva, el Estado, que es el mayor accionista de Ferrovías, que tiene el 82%, que le corresponden a FEGUA, al país, a Guatemala, entonces al tener el Estado esta junta directiva donde puede estar Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, entonces prácticamente el Estado está tomando el control, tomando la regularización y puede entonces viabilizar los proyectos, ejecutarlos, no solo hacerlos, sino hacerlos con transparencia, con honradez, con honestidad, que es lo que el pueblo de Guatemala quiere, que Guatemala necesita y que son ejemplos que se pueden ir dando en otras instituciones también. En cuanto a las denuncias que se presentaron ante el Ministerio Público por la desaparición de materiales de FEGUA, el licenciado Rafael Rothman indicó que las investigaciones ya están en desarrollo. Junio, julio y agosto hubieron unas denuncias, cuando yo no estaba interventor, que llegaron al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público llegó un par de ocasiones a FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, a las instalaciones. Entonces se le envió una carta donde ellos tenían toda la autoridad, todo el apoyo para investigar, para fiscalizar, para ordenar y reordenar y llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos que fueran responsables de lo que en ese momento se denunció, que fue la desaparición de chatarra. La chatarra, dentro de ello había maquinaria, había muchas cosas. Esa la investigación ya la está llevando la Fiscalía Anticorrupción, ya lo están desarrollando. También esa Fiscalía le solicitó al interventor, a su servidor, que llevara los contratos en una denuncia. Se llevó también esta denuncia, se presentó ante el Ministerio Público para que ellos pudieran investigar qué anomalías se pudieran haber desarrollado, qué irregularidades existieran, porque en realidad todos son intereses del Estado. Esto no es una empresa privada, nadie puede tomar decisiones y acciones en contra de los dictámenes jurídicos, del dictamen de ingeniería, de catastro, y lamentablemente muchos de estos contratos no se tomaron o no se hicieron con los dictámenes respectivos que corresponden a una institución del Estado. Durante la reunión, el diputado Amílcar Pop señaló que las actividades y proyectos presentados actualmente para la reactivación de FEGUA aún están lejos de realizarse, calificándolos de sueños. El interventor de FEGUA contestó de la siguiente manera. Pero un sueño
que si tenemos el apoyo de Dios se puede hacer realidad. Ya tenemos los estudios de factibilidad, de prefactibilidad, tenemos los estudios de infraestructura, tenemos los estudios y tenemos ya el inicio de los trabajos. Prácticamente los trabajos ya se iniciaron. El presidente va a dar la inauguración oficial de los trabajos, a poner el primer durmiente. Ahora los durmientes son de concreto, no podemos seguir deforestando el país, sobre todo la madera que utilizan los ferrocarriles, son madera rosul, maderas muy fuertes, pero lo vamos a hacer de durmientes de concreto como lo hacen en México, lo hacen en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, en Chile, en toda Sudamérica, y creemos que lo importante es que el proyecto se inicie, que la obra se inicie, es devolverle a Guatemala su dignidad. El tren viene de regreso a Guatemala, el tren viene de regreso a casa. Ya tuvimos tren hace 135 años. Creo que esto nos ayudó muchísimo al crecimiento económico. Entonces queremos que el crecimiento económico no se detenga. Esto viene a lograr grandes alcances, porque nos inserta en el concierto de las naciones, en el mercado económico más grande para Centroamérica. Es nuestro principal socio comercial, como lo es Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, el diputado Amílcar Pop nos comentó sobre la citación a autoridades de FEGUA, así como del Estado, para tratar el caso de Ferrocarriles de Guatemala. Tuvimos la posibilidad de citar a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, FEGUA y Ferrovías, precisamente en ánimo de resolver una crisis del tema ferroviario del país. Es una crisis que ha durado muchos años. Estamos siendo víctimas los guatemaltecos históricamente de un saqueo de los bienes del Estado, y personalmente creo que hubieron contratos ilegales, contratos onerosos en contra de los intereses del país, y hemos iniciado un proceso de recuperación. Estamos aportando en el marco de la fiscalización la recuperación de los bienes del país. Se ha reportado en utilidades más de 1.800 millones de las empresas que tienen la minoría de acciones, y Guatemala, frente a 1.800 millones que ganan los empresarios, Guatemala solo gana 16 millones. Eso es grave porque Guatemala es dueño de FEGUA, recuperó por 100 millones más del 82.19% de acciones, y hoy me siento satisfecho porque creo que hoy es un día histórico. Hoy fijamos el inicio del proceso de recuperación de las utilidades de FEGUA, y estamos marcando el inicio para que pronto se convoque a asamblea extraordinaria de accionistas, en donde el Estado es el mayoritario, y logremos retomar el control de las acciones, el control de un puerto, el control de una aduana, en donde en este momento el Estado no tiene control. Hay mucha ilegalidad en esto y muchos delitos, desde el primer contrato de 1997 hasta los últimos contratos que se han emitido. Vamos a tratar de dar seguimiento. La Contraloría y la PGN ya ha dado sus opiniones técnicas y coinciden con el planteamiento que yo he hecho de que el laudo arbitral no debe afectar el ejercicio que el Estado de Guatemala tiene de sus propias acciones. Nada puede pasar en el país. No podemos tener un nuevo servicio ferroviario si no rescindimos el contrato 402, que es ilegal, y a partir de eso Guatemala puede soñar con nuevas inversiones, incluso privadas, transparentes y justas, en donde el Estado gane, se le dé un servicio a la población y donde los empresarios tengan mecanismos también para crecimiento económico, pero nunca a costa del Estado guatemalteco o del pueblo de Guatemala. En torno a las nuevas propuestas del actual interventor, que apenas tiene 2 meses y medio de tomar el cargo, el diputado Pop dijo: El interventor hace poco tomó el cargo, le hemos pedido, él estaba haciendo algunas propuestas de proyección en tema ferroviario del país, le hemos explicado que eso no es viable en la medida en que no se organice y se legalice todo el procedimiento y se declare la rescisión del contrato. Creo que vamos en buen camino. Finalmente, el diputado Amílcar Pop solicitó para dentro de 5 días una nueva reunión con las autoridades de FEGUA, donde le solicita varios puntos. Lo que le hemos pedido al interventor, obviamente bajo juramento de ley y bajo la obligación de su cumplimiento, es: 1, un plan de recuperación de FEGUA; 2, que el plan incluya una convocatoria de asamblea extraordinaria; 3, la integración de un consejo de administración;
seguidamente la rescisión del contrato 402, a partir de la rescisión del contrato 402 y a partir del informe financiero que él me va a entregar para ver los ingresos y egresos tanto y utilidades de las empresas y de FEGUA, ver la responsabilidad de por qué Guatemala no ha recibido esos ingresos y responsabilizar penalmente a algunos funcionarios. En cuanto a los antecedentes sobre este tema, el análisis jurídico efectuado por la asesoría citada de la institución considera que el contrato de usufructo oneroso de bienes de utilidad ferroviaria propiedad de Ferrocarriles de Guatemala FEGUA para la prestación del transporte ferroviario suscrito con la entidad Compañía Desarrolladora Ferrovía Sociedad Anónima CODEFE, otorgado en escritura pública número 402, autorizada en la ciudad de Guatemala el 25 de noviembre del año 1997 por el escribano de Cámara y de Gobierno, no ha sido cumplido por la usufructuaria, toda vez que a la fecha no está presentando los distintos servicios, actividades y obligaciones estipulados en dicho contrato. Además, que el objeto principal del contrato de usufructo oneroso de bienes de utilidad ferroviaria, propiedad de Ferrocarriles de Guatemala FEGUA, para la prestación del transporte ferroviario relacionado en la anterior literal, no se ha cumplido a la fecha, ya que no se ha rehabilitado la vía férrea y como consecuencia no está funcionando el ferrocarril. Concluye que el incumplimiento del contrato 402 relacionado afecta a los intereses del Estado de Guatemala, toda vez que la población guatemalteca no cuenta con un transporte ferroviario digno y además dicho contrato otorga la facultad a la entidad usufructuaria de beneficiarse económicamente de los bienes de Ferrocarriles de Guatemala, sin ninguna contraposición acorde a lo utilizado. Por lo dicho, el contrato debe rescindirse o dejarse sin efecto. Con fundamento en lo anterior, Ferrocarriles de Guatemala FEGUA solicitó opinión a la Procuraduría General de la Nación para determinar si se recomienda la rescisión del contrato 402 o utilizar otra figura legal que se considere conveniente. BC Noticias, pasión por la información.